A ver, si caíste aquí y ahora en Manual de Vida, tienes segurito tres garantías. El conocimiento de Gris, Amenazado por la controversia de Chini, te proponen un enfoque real y positivo, pero diferente a lo que normalmente escuchas. porque cuando la vida aprieta, vas a encontrar la información que necesitas en este espacio. Y con 3 rayitas menos de drama. Bienvenidos a Familia Manual, patrocinados por manualdecompras.com. Vivamos en conciencia. Hola familia Manual, hoy vamos a empezar este episodio un poco diferente. Les vamos a pedir si tienen una pluma y un papel o un lápiz y un papel para dibujar, porque queremos que hagan un pequeño ejercicio con nosotras, que se trata de la abundancia. Y es que hace poco, en cuarentena, yo hice la meditación de Deepak Chopra, de los 21 días de abundancia, donde haces ejercicios antes de entrar a la meditación. Y uno de los ejercicios que queremos que hagan con nosotras es sentarse y dibujar los recursos de donde te llega la abundancia. Entonces, les vamos a dar unos minutitos si quieren ponernos pausa y continuamos ya que hayan dibujado sus recursos de abundancia, y vamos a seguir con la discusión de lo que dibujaron y más o menos vamos a discutir lo que significa. Y bueno, ya no les doy más explicación. Pónganos pausa. Ya estaba la chinita queriendo darles pistas que no debería. Exacto. Bueno, vamos a suponer que ya regresaron y que ya pudieron explayarse, dibujar o solamente hacer trazo a lápiz, en fin, ¿en qué es eso? Estas fotos mentales que llegaron a ustedes de cuáles son sus recursos de abundancia, a través de qué les llega la abundancia. Y otra pregunta súper interesante, Chinita, ¿qué es la abundancia? Sí, este tema lo hemos tratado anteriormente en cómo ganarse la lotería, que es un episodio que grabamos hace ya unos meses. Sí, lo abordamos de diferente aspecto, pero ahora queríamos ir directamente a qué es el entendimiento de qué es en mi vida o qué es para mí la abundancia. Y yo a la hora de hacer este ejercicio, cuando yo lo hice personalmente en la meditación, la verdad es que empecé y llegué al nivel 1, ¿no? Podríamos decir que hay niveles en donde uno entiende genuinamente lo que significa la abundancia. Y pues empecé a dibujar un billete de $100. Dije, ¿por qué de uno? De 100, ¿no? Y luego, poco a poco, mientras iba dibujando, me cayó el 20 y dije, no, pues, o sea, en realidad... Bueno, pero vamos, antes de que sea nada más, vamos a ver qué es lo que ellos pudieron haber estado dibujando. Entonces vamos a analizar su propio sketch, el de cada uno de ustedes. Y si fue algo como un coche, una casa, una cuenta de banco, ¿qué otra cosa material se te ocurre, Chinita? ¿Qué más pudieron haber puesto? Pues sí, yo creo que podríamos haber puesto objetos materiales, que es a lo que voy, como ese podría ser lo más básico, o sea, sí. Ese es el nivel número 1, el haberlo visto desde el punto de un satisfactor en específico o varios, pero materiales. El punto número 2, o el nivel número 2, vamos a decirlo así, es aquello en que nos pudimos enfocarnos en la fuente, por ejemplo, mi trabajo. Sí, yo ahí es cuando me empezó a caer el 20, ¿no? Empecé a dibujar, por ejemplo, un libro, porque me gustaría en un futuro publicar un libro y entonces generar dinero del libro, o sea, entonces ahí es cuando ya entiendes que no solo se trata de las cosas materiales que uno tiene, sino más bien las fuentes que uno puede crear. O sea, también, bueno, uno de mis sueños es tener, por ejemplo, un viñedo. Entonces dibujé una botella de vino porque pues si vendes vino y te va bien es un negocio. Entonces la verdad es que hay infinitas
fuentes de abundancia, y entonces el reconocer que uno puede generar abundancia desde cualquier objeto, desde cualquier fuente, y que la verdad es que no hay límite en creatividad, ni espacio ni tiempo. O sea, el internet es una fuente de abundancia. No sé, de verdad es que infinitas opciones, ¿no? Entonces el ya captar ese concepto en sí, pues ya es como que el segundo nivel de decir, qué padre, desde cualquier lugar yo puedo generar mi propia abundancia. Ok, vamos a decirlo así, el segundo nivel. Entonces hay un tercer nivel, que es cuando decidimos poner, por ejemplo, un santo o exacto, cuando nos vamos un poco así a la divinidad, algún santo, algo no personal, sino más espiritual, de qué es lo que me está generando la abundancia, qué es lo que genera en mí la abundancia. Este es el número 3. Y me dirían, bueno, ¿cómo es posible que haya 4? Porque no les he dicho, pero hay 4. Entonces sí hay 4 niveles de entendimiento de generador de abundancia. Y entonces ese número 3 es cuando decimos, Dios, por favor, o Dios, tú eres abundancia y es a través de ti que me llega, o a través, por ejemplo, pedirle, papá, tú que estás en el cielo, ayúdame a generar esto de esta manera. En fin, siento que espiritualmente tengo mayor acceso a la abundancia. Y esto no está nada mal, o sea, es un entendimiento mayor de decir, bueno, no se trata precisamente de lo que tengo, tampoco se trata de todos los factores generadores que pueda haber, se trata de algo más allá. Y entonces es cuando entiendo un poco más y voy a este aspecto espiritual. Pero habría que preguntar entonces, Chinita, ¿quién nos puede ir por ahí? ¿Cómo funciona este nivel 3? A ver, por ahí sería Chinita. No, pues la verdad es que a mí la duda que me entra en el nivel 3, porque yo no llegué al nivel 3, es que pues muchas personas le rezamos a santos o a Dios, pero pues no te llega el dinero que necesitas necesariamente. A pesar de que pues lo trabajes, a pesar de que todo el día estés pues pensando y moviéndote y creando recursos alrededor de, pero siempre te hace falta o nunca es suficiente para cubrir tus necesidades básicas. O sea, como que no hay santo que dé suficiente. Sí, entonces, o sea, el nivel 3 no lo quiero desacreditar, pero sí lo quiero debatir y decir, creo que muchos son espirituales, muchos recurren al nivel 3 y no veo resultados. ¿Qué está pasando con el nivel 3? Que no está funcionando en el mundo. Sí, porque... ¿Pero por qué crees, Chini? No, porque yo creo que es un complemento de los 4 niveles. O sea, que va a llegar el cuarto es el ser, es el yo, ¿no? Que me adelanté. No, bueno, Mariana. Y lo dije por ti, pero pues me preguntaste. Pero yo creo que sí, los 4 niveles no son separados, sino son una mezcla, o pues se podría decir son como los ingredientes a la abundancia. No creo que sean como por separado. Yo creo que todos tienen una función y ayudan al ser. Pero el ser es el que se tiene que creer y saber abundante. Si desde ahí no nace, ninguno de los 3 va a funcionar. Ok, pero esto funciona. Ya que dijiste el último. Que es el más importante. Exacto. Vamos a decir... Se arde mi mamá cuando yo doy las respuestas profundas. O sea, no me deja. A pesar de que me las sé, no me deja. Pues que a mí me toca. Esa es mi chamba. Exacto, el número 4 es el yo. Y la idea de esto es que todos estos elementos, como dice Marianita,
estén integrados en el yo. Y esto funciona como una pirámide. Aquí me gustaría mucho aclarar, porque muchas personas me dirían, bueno, ¿cómo es que no está Dios por encima del ser? Y entonces esto es muy interesante explicarlo, porque la idea es que Dios es en mi abundancia. Y entonces reconocer la abundancia que yo soy, precisamente porque Dios es en mí esa abundancia, es el lugar donde tenemos que llegar. Ese es el lugar generador principal. Los otros niveles, evidentemente, esto funciona como una pirámide, como les decía. La base es el yo. Entender que en ese yo existe la espiritualidad. Pero esa espiritualidad, como dice Marianita, no funciona si no existe la convicción de yo soy abundancia. No necesito trabajarla afuera, no necesito pedirla afuera, no necesito buscarla y desmayarme y morirme de cansancio por conseguir o pelear con los demás porque por mayor abundancia que los demás. No es competencia. Entonces no es un entendimiento fácil porque este mundo así funciona. Funciona como solo hay 3 puestos y hay 5 personas aquí afuera. No, y más que eso, yo creo que una y otra vez hemos comprobado que la riqueza o el dinero o la abundancia, como le quieran decir, no es mérito del trabajo necesariamente. O sea, ¿cuántas personas se la fletan trabajando y ganan 3 pesos y hay otros que no mueven un dedo y reciben una herencia gigante y de eso viven sus bisnietos, ¿me entiendes? Entonces, no hay una fórmula perfecta del que yo soy o qué hago o cuántas horas trabajo o a qué universidad fui. O sea, en realidad la abundancia viene desde otro lugar porque el mundo una y otra vez nos ha comprobado que el ser rico o el tener dinero o el ser abundante no siempre son méritos o frutos de tu trabajo. Ok, y tampoco es garantía de felicidad, de paz, de bienestar. Sí, eso es otro tema. Ok, pero hay algo. La verdadera abundancia, la abundancia completa, la abundancia del ser de la que yo te estoy hablando, sí implica el bienestar, porque soy abundante en alegría, soy abundante en salud, porque soy abundante, son todos los dones del ser que me pertenecen. Soy abundante en paciencia, soy abundante, ¿ok? En riqueza, en éxito, ¿ok? Entonces, este concepto de abundancia es mucho más amplio del que nos imaginamos. Por eso te decía que entrar en ese concepto de abundancia nos da otro contexto totalmente diferente al que tenemos, como el que te decía de voy a un lugar a pedir trabajo y entonces solo hay 3 puestos y aquí afuera vemos muchos. Y entonces tengo que pelear por esos 3 puestos que hay ahí. Y eso es lo que me da la sensación de limitación, de decir, es que si no es este puesto, entonces cada vez hay menos, cada vez se puede menos, cada vez, y esta certeza de que cada vez hay menos dentro de mí, esa es la carencia. Porque tal vez no sería este puesto, sería otra opción. Y esas otras opciones no las contemplo porque no las puedo ver y definitivamente el temor es no existen. No hay más opciones para mí. Aquí hay 3 puestos, se acabó. Y si así lo crees, así va a ser. Y aunque consigas el puesto, te va a faltar algo en algún otro aspecto. O sea, siempre vas a generar carencias si no vives en abundancia. Exacto. Y bueno, a ver, ahora dime algo. Porque yo estoy pensando, ¿no? Lo que estamos diciendo. Y dices, bueno, si lo estoy escuchando, diría, ¿y cómo fregados le hago para creérmelo? Para saber que soy eso. ¿Cómo le hago si lo tengo taladrado en el subconsciente, en el inconsciente, en las uñas, en lo que escuché desde que nací, que hay que trabajar durísimo para conseguir, que este mundo es
carente, que cada vez está peor, que todo se acaba. ¿Cómo le hago para ser el único ingenuo que piensa diferente? Claro, no el único, evidentemente, pero ¿cómo le hago para poder percibir esto que soy? ¿Cómo? ¿Cómo, Chinita? Pues mira, yo creo que sí nos han inculcado mucho la carencia en nuestra educación, o sea, la sociedad, la verdad es que inculca más la carencia que la abundancia. Ya nada más del simple hecho de decirte que somos 7 billones de personas compitiendo por recursos limitados en este planeta, o sea, económicamente hablando, te dicen que no hay suficiente para ti, ¿no? Y como que te tienes que pelear en la cadena alimenticia para sobrevivir o no sé. Y es que así lo biológicamente lo vivimos y el problema es que somos más que seres biológicos, somos seres espirituales. Entonces, si lo empiezas a ver desde ese lugar y lo empiezas a entender desde ese lugar, llega diferente. Y, o sea, siento que parece que estamos vendiendo algún programa que es farsa, que les vamos a dar los 5 tips de cómo crear su abundancia en la vida. No, justo es lo que no Y eso queremos. es lo que no quiero que suene así, pero cuando usamos estos conceptos, a veces la mente lo bloquea y dice, bueno, es que estas están en otro planeta y están vendiendo pura piña o no sé. Pero yo en lo personal sí he vivido ese switch. Yo de ser una persona carente, me volví una persona abundante y creo que de cierta manera mi ser ya cree que no le va a hacer falta nada nunca. Y antes vivía en una mentalidad en la que me daba miedo como no ser merecedora de la abundancia que me daba la vida o así. No conseguir, no Ajá. tener, no poder, no tener tiempo. En fin, la verdad es que la carencia no solo se mete a nivel, como decíamos, económico. No, hemos aprendido a ser carentes de muchas maneras. Y bueno, ahora vamos al cómo, ¿no? ¿Cómo le hago? Me he topado en los cursos y demás con personas, por ejemplo, que hacen sus afirmaciones, vamos a decir, afirmaciones sobre abundancia, voy a lograr ser exitoso en esto, mi ser es abundante, en fin. Y lo que sucede es que es tanta el ansia por revertir que estás haciendo resistencia contra ti mismo. No sé si me estoy explicando, ojalá que sí, pero la insistencia provoca persistencia. Entonces, llega un momento en que estamos confirmando que es dificilísimo que yo tenga dinero y que yo sea abundante y que yo sea exitoso en esto. Por tanto que repito, porque es tan necesario, porque cuesta tanto trabajo que yo crea en mi abundancia, que se está, digamos que afirmando lo contrario, el opuesto. Y eso es de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, por ejemplo, ¿cuántas veces muchos decimos como, no sé, la verdad es que me encantaría ir, pero híjole, como está ahorita la economía, ¿ya viste cuánto subió el precio de gasolina? No, bueno, es que así ni cómo hacerle. Y no me están pagando en el trabajo, no toman en cuenta la inflación, no sé qué, y yo aumentando mis gastos, o sea, mini comentarios así que solo estás reafirmando que tú eres víctima de tu entorno, o bueno, que somos víctimas de nuestro entorno y que no tenemos poder sobre nuestra propia abundancia, que cuántas personas, por más que suba el precio de la gasolina, no se les complica la vida. Y no estoy diciendo porque tienen muchísimo dinero y les sobra para pagar gasolina, pero igual y ese día ni se dieron cuenta y se fueron en bici al trabajo y ni necesitaban. Sí, o sea, a lo que vas un poco es a la queja. La queja ese es súper tramposa y es una generadora de carencia en todos aspectos. Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Otro punto en el que teníamos que hacer hincapié
es, en estos puntos de cómo llego a la abundancia, es a través del agradecimiento. Afirmaciones son buenísimas. Nada más, cuidado, hagamos afirmaciones digamos que de lo alterno, de esto que va alrededor. No nos fijemos, no hagamos afirmaciones solo de tener dinero, ganar tener un trabajo, que sean concretamente de abundancia, sino el entorno, y el entorno nos va a generar abundancia. Ahora, con respecto a la gratitud es una cosa espectacularmente buena. Solo hay que ser muy cuidadosos de cómo agradecemos. A veces hay agradecimientos carentes, y yo sé que esto suena ridículo, pero hay agradecimientos carentes. Por ejemplo, hay que dar gracias que nosotros tenemos que comer cuando hay tanta gente que no tiene. Hay que dar gracias que, bueno, esta enfermedad me ayudó a que, gracias por la enfermedad, porque esta enfermedad me ayudó a... no, la enfermedad per se no es algo que se agradece. Gracias por el entendimiento a través de esta experiencia. Agradece entonces el entendimiento, pero no la enfermedad. Uh-huh. Agradece el que, gracias a la enfermedad es que pude reencontrarme con mis hermanos. Bueno, gracias que me reencontré con mis hermanos. Uh-huh. Pero la carencia, la enfermedad, la tristeza, esas no se agradecen. No son la esencia del ser humano. Y a veces pensamos que las necesitamos, luego resulta que las necesitamos para ser mejor o para demostrarnos algo. Y esto es un error que también nos lleva a ser carentes. Esto es un punto muy importante, tómenlo en cuenta, el saber cómo agradezco y cómo afirmo mi abundancia. Y no desde la necesidad de afirmar, esa es la que es peligrosa, porque cuando yo estoy cierta, cuando hay algo dentro de mí que sabe que ese don es mío, por ejemplo, yo soy responsable, yo voy a responder ante esta situación y ante la que sea, porque sé que soy muy responsable. Y algo dentro de mí lo sabe, todo me lo ha reforzado, la sociedad, mi familia, mis experiencias. Yo nunca estoy haciendo afirmaciones para la responsabilidad. No, realmente ni siquiera está mucho en mi contexto presente porque ya es. Y eso es lo que debe generar en nosotros la abundancia, el saber que poco a poco va fluyendo y la vamos considerando como nuestro día a día, algo que ya es. Sí, aunque no la domines, yo creo que de todos modos, conforme la vas trabajando, te van llegando estos lugares de abundancia que no te esperabas y son los recursos más extraños que de verdad nunca pensabas que te iba a llegar dinero por ahí o una invitación desde ese lugar porque, o sea, la abundancia son invitaciones, son amistades, son trabajos, también, o sea, de donde sea te llega abundancia. Entonces, el hecho de reconocer y agradecer cuando te das cuenta que estás generando y te estás recibiendo abundancia de lugares inesperados es súper importante, porque creo que normalmente estamos más enfocados en cuando llega la carencia, que si la multa, que si de la nada te cobraron más de un servicio, ¿no? Como un cobro adicional o, no sé, gastos que no esperabas. De eso sí estamos muy al pendiente y de eso sí lo subrayamos y nos quejamos siglos. Pero cuando te llegan estos dotes de abundancia inesperados y extraños, esos ni los volteamos a ver porque los damos por hecho. Y yo creo que también ese es otro tip importante. Y también el otro que me ha ayudado es juntarme con personas que yo sé que son abundantes. O sea, y poco a poco como que... Sí, va uno aprendiendo muchísimo. Ir aprendiendo de ellos. O sea, normalmente, digo, nadie va a dominar todos los aspectos de la vida, pero hay personas de verdad muy generadoras, muy abundantes, que no te explicas cómo y por qué, pero siempre tienen con qué, siempre están contentos, siempre se ven como muy, muy plenos en ese aspecto.
Y el llevarte con ellos en vez de envidiarlos y aprender y tomar nota y fluir en su misma onda es muy importante, porque el reconocer la abundancia en alguien más te permite aprender de ellos. Y yo creo que muchas veces hacemos lo opuesto, como que nos separamos y nos dividimos como con envidia o no y pertenencia. reproche, porque sientes que no perteneces en ese mundo donde las personas son merecedoras y todo lo tienen y tú no. Al revés, debería de ser como un aprendizaje y un maestro. O donde el hay gran llevarte con esas injusticia, ¿no, personas. Chini? A veces lo que pasa es que vemos este mundo como injusto en todas sus formas. O sea, ¿por qué las personas a veces que no trabajan tienen tanto dinero? ¿Por qué las personas que a veces roban tienen tanto dinero? Y nos parece injusto. Inevitablemente lo volteamos a ver con amargura o con desaprobación en algunos casos. A lo que va es que la abundancia es como una fórmula muy elemental, igual que todas las leyes del universo. ¿Crees que te lo mereces? Está. ¿No piensas por qué no lo mereces? Está. Y como decíamos, a lo que los estamos invitando primero es a voltear a ver una abundancia mucho más integral. Vamos como a resumir, Chinita linda. Vamos como a entenderlo desde el principio. Y hablábamos de dibujar cuáles son mis recursos de abundancia y ver si los que dibujamos fue meramente material o no. Pero bueno, a partir de lo que ustedes hayan dibujado y de lo que después hayan escuchado, van a poder hacer, vamos a poner a calificarse uno mismo, ¿no? Pero a lo que queríamos llegar es que si hablamos de recursos de abundancia materiales, no estamos hablando solamente de dinero, sino de las cosas que tengo o que debo hacer o que me corresponde hacer, estamos muy limitados. Entonces, vayámonos más allá en lo que es el concepto de abundancia, precisamente para entenderlo y generarlo. Y después hablábamos de este otro concepto difícil de decir, bueno, el pedir a Dios abundancia también se limita cuando no entendemos que Dios es en nosotros mismos siendo abundante. Y bueno, hay ejemplos como simplemente voltearme a ver la mano y ver aquel milagro que implica que mi mano se mueva, aquellos millones de litros de sangre que implican el que yo esté vivo y que estén circulando. En fin, todo este milagro que es abundante, y voltear alrededor y saber que yo lo soy. Y constantemente hacer este asombrarme de la abundancia que yo soy es también un buen ejercicio. Entonces, a donde queríamos llegar, Chinita linda, es este lugar mucho más completo y este concepto de abundancia en el que yo soy todas estas capacidades. O sea, si hubo alguien que se puso un autorretrato. Exacto, un autorretrato y se puso se sacó 100. Sí, yo creo que difícilmente alguno de nosotros dibujó el autorretrato, pero el que sí, de verdad admirable, es el verdadero maestro de la abundancia. Así que con eso los dejamos. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Acuérdense de checar nuestro Instagram, donde ponemos más información sobre los temas. Y también recomiéndenos mucho si les gustan los episodios para seguir esparciendo el mensaje. Les mandamos un abrazo y los vemos este próximo martes.